Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Radio INA y nos encontramos aquí para saludarle y para invitarlo a que se quede en este espacio. José Ángel Domínguez. Y Rita Abreu, es un placer saludarte, mi querida Rita. Igualmente, como José siempre. Ángel. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Juan Antonio Siller Camacho. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Un gusto. Un placer saludarlo, doctor, y en esta ocasión para hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con los jardines mesoamericanos y en particular estos paisajes históricos, estos paseos culturales como el Jardín Borda de Cuernavaca, por ejemplo. Bienvenido, es un placer de verdad. Gracias. Bueno, pues doctor, aprovechando todo lo que conoces de este tema, ¿qué te parece si nos das una idea de lo que encontraron los españoles en cuestión de jardines? Seguramente venían con una idea de un jardín y aquí a lo mejor encontraron otra cosa. ¿Qué jardines existían y qué se entendía por jardín? Yo creo que son conceptos diferentes, lo platicábamos hace un momento. El tema del jardín europeo y el que tenían ya en referencia y lo que eran estos edenes o espacios de manantiales, de pájaros, de aves de colores, de animales y de plantas, y que era realmente como una recreación de lo que esos edenes o paraísos simbolizaban, y que quizás no los tenían tan presentes en los jardines europeos. Uh-huh. Entonces, estas descripciones y la crónica además es muy interesante porque tanto Bernal Díaz del Castillo como Hernán Cortés narran el cruce, por ejemplo, antes de la conquista de la ciudad de Cuernavaca, pasan por Huastepec y Bernal Díaz de Castillo se sorprende narrando la cantidad de agua que corría en esos manantiales que había en la zona, la cantidad de aves, de árboles, de ahuehuetes, de flores, la temperatura, y narra que nunca había visto algo igual y que eran extraordinarios. Y en sus crónicas se ve una narración muy larga y muy descriptiva, y si uno la lee con detalle, explica lo que pudo haber sido Huastepec en ese momento de contacto entre la cultura europea, que se sorprende, y la mesoamericana. Un fragmento del pasaje al que se refiere el investigador relativo a la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, es el siguiente, referido en el capítulo 142 de esta obra, titulado Cómo el capitán Gonzalo de Sandoval fue a Chalco, Etemanalco, con todo su ejército, y lo que en aquella jornada pasó, diré adelante. Y desde que el capitán Sandoval se vio libre de aquellas refriegas, dio muchas gracias a Dios, y se fue a reposar y dormir en una huerta que había en aquel pueblo, la más hermosa y de mayores edificios, y cosa mucho de mirar que había visto en la Nueva España. Ansí del gran concierto de la diversidad de árboles de todo género de frutas de la tierra y otras de muchas rosas y olores, pues los conciertos que en él había por donde venía el agua de un río que en ella entraba, pues los ricos aposentos y labores de ellos, y la madera tan olorosa de los cedros y otros árboles preciados, salas y cenadores y baños, y muchas cosas que en ella había, todas encaladas y hermoseadas de 1000 pinturas, pues los paseaderos y el entretejer de unas ramas con otras, parte las hierbas melesinales y otras legumbres que entre ellos son buenas de comer. Y tenía tantas cosas de mirar que era cosa admirable, y ciertamente era huerta para un gran príncipe, y aun cuando no se acabó de andar por entonces toda, porque tenía más de 1/4 de legua de largo. No son tanto el concepto de jardín, yo creo que eran espacios con un carácter sagrado, es decir, el concepto del manantial y del agua tuvo una connotación sagrada en las culturas mesoamericanas, uh-huh. No tanto la corriente de agua con fuentes y cosas por el estilo. Entonces, la idea y el concepto
mesoamericano es muy diferente a la idea de concepto del jardín europeo. Esto que nos menciona usted, por ejemplo, del Edén y tal, los españoles estaban acostumbrados, digamos, a los jardines, estos lujos orientales, mozárabes y tal, sí, que también eran particularmente bellos y cuidados, ¿no? Pero el concepto mesoamericano no tenía que ver tal vez mucho con, o tenía que ver a lo mejor con herbolaria, tenía que ver con fieras de otros lugares, con aves, con una especie de zoológico. ¿Cómo habrá sido? Tenía que ver con la naturaleza. Yo creo que era menos exótico y fantástico como los europeos probablemente, y tenían que ver con lugares naturales en donde se hacía aclimatación también de plantas de otros lugares y se incorporaban a esos espacios. Yo me lo quisiera imaginar como el Tlalocan en las pinturas de Teotihuacán, en donde este personaje que entra a ese Edén, a ese mundo, ese paraíso de Tlaloc, entra con una rama agitándola, que además era la rama seca que se ponía y que reverdecía al entrar a ese espacio, con unas lágrimas tremendas de la emoción, la vírgula de la palabra, probablemente un canto o una poesía, sí, y agitando esa rama que se había llenado de flores, y era la entrada a ese Edén, a ese paraíso. Y en ese lugar había aves, mariposas, flores, corrientes de agua, gente alegre, gente disfrutando el espacio. Y era esa cosmovisión. Yo creo que esa cosmovisión de ese mundo del paraíso, del espacio de Tlaloc, es la recreación probablemente de muchos espacios que tenían ese carácter ritual. O sagrado. Sagrado, sobre todo sagrado. Y donde que seguramente belleza, sí, ¿no? Y que seguramente no eran de acceso público. Nosotros pensamos que eran de acceso público, seguramente no, porque hablamos de los baños de Moctezuma, en Nezahualcóyotl, etcétera, es decir, del gobernante. Uno no se puede imaginar que todos los del pueblo estaban los más iguales iban a Chapultepec, sí, por ejemplo, sí. A sus baños. Entonces, eran lugares a donde el gran Tlatoani podía entrar a esa recreación. Así como la ciudad recrea el contexto de las montañas y de la cosmovisión, las ciudades rituales, y yo creo que esa ritualidad, esa sacralidad, se recrea en esos espacios donde ya existen condiciones, existe la presencia de ese manantial sagrado, y a partir de eso es un lugar al que se le cuida, se le protege, y es un lugar donde no todos pueden entrar, seguramente, ¿no? Es un lugar cultivado, sí, es un lugar de recogimiento, podemos pensar. Y nos hablaste de Huastepec y mencionas los baños de Moctezuma. ¿En qué otro lugar existían lugares como estos? De los que tenemos referencia arqueológica y de los que tenemos crónica, el de Huastepec es uno de ellos, que además es una especie de oasis porque alrededor es una selva baja caducifolia, seca casi siempre, inclusive en época de secas es una vegetación, y esa parte interior es lo que se hace una especie de oasis bajo el nivel de la topografía del lugar. Es como un oasis, microclima ahí, un microespacio, un microclima, que además lo tiene. El otro son estos conocidos los baños del Texcotzingo de Nezahualcóyotl, en donde el agua que bajaba de la montaña sagrada se conducía, se hacía una conducción a depósitos, cascadas, corrientes de agua, había árboles, flores, plantas, etcétera, y esa montaña tenía toda esta recreación de vegetación y de vida en el lugar. Está en Chapultepec, los baños de Moctezuma, que están junto a los manantiales. Esos manantiales surtieron de agua a la Ciudad de México. El acueducto ahí estaba, ¿no? México Tenochtitlan, y después México histórico, la Ciudad de México, y en ese lugar donde nacía el agua estaban los baños de Moctezuma. Ahora, ¿quién se podía meter en un agua sagrada? No cualquiera. Claro. O sea, esas pilas o albercas, como se les llama en el español antiguo, estanques también, eran lugares donde había agua
que salía de la montaña, era un agua sagrada, y el que podía entrar ahí pues era el Tlatoani, era el rey gobernante, es decir, y esa agua se conducía a la Ciudad de México, pero ese lugar, ese conjunto, el Cerro de Chapultepec, fue otro de los que también se describe. Hernán Cortés menciona cuando entra por la calzada de Iztapalapa, hace una descripción de lo que él llama jardines, y que son también otros lugares donde había estos espacios con flores, y incluye las chinampas como lugares de producción, como lugares en donde había plantas, flores, como lo vemos todavía en Xochimilco. O sea, una tecnología fabulosa la chinampa, doctor, ¿no? Sí, o sea, sí. Realmente fue un invento espectacular, ¿no? Pues pudo soportar hasta los años 50 la densidad de la Ciudad de México en hortalizas y muchas otras cosas. Entonces, es un tipo de cultivo intensivo que gracias a él y a la separación de las aguas, si no hubieran separado el agua salada del agua dulce, ninguna de esas chinampas hubiera sido productiva. Entonces, esa gran obra de separar estos dos tipos de agua permitió que estas chinampas tuvieran agua dulce y tuvieran una producción durante todo el año. Pero a la vista, Rita, eran como unos jardines colgantes en Babilonia, a lo mejor, ¿no? Sí. No, claro, yo creo que a la vista tuvieron que haber sido realmente muy, muy espectaculares, porque estábamos diciendo, es como si preservaran ahí esta flora, esta fauna, tú nos hablabas de aves, de todo esto, y realmente sí eran como pequeños paraísos, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre ya una vez que llegan los españoles? Estos lugares se destruyen, se toman ideas y ellos transforman, después hacen un híbrido entre su noción de jardín y la idea de la población oriunda. Yo creo que más que jardín se hacen plazas. Yo creo que los espacios que se generan en el momento de contacto, antes que los espacios jardinados o ajardinados, son las plazas enormes como la de la Ciudad de México, que es una de las más grandes en su género, plazas pequeñas, y todos estos espacios polifuncionales pues permitían en ese lugar hacer muchas actividades, el mercadeo, claro, las fiestas cívicas, las fiestas religiosas, etcétera. Entonces va a ser un espacio exterior compartido para muchas actividades, más que el espacio de jardín. El espacio de jardín me parece que se tiene al interior de las casas, ¿sí? Más privado, más que público, y es hacia el siglo XVIII cuando vienen los paseos, o sea, el paseo de la Viga, por ejemplo, sí, que es muy interesante. Cuando vemos una litografía de este paseo, vemos cómo había un carril central de ida y vuelta, había un circuito en donde iban las carretas. Luego, en el más exterior, iban los de a caballo, pero además en sentidos encontrados, para en cada vuelta cruzarse, toparse y verse, y hasta la otra vuelta igual. Y luego, más hacia afuera, el peatonal, con árboles. Entonces, todavía esa tradición que en algunas ciudades del interior del país se tiene el domingo. Los chicos van para un lado y las chicas van para el otro, y ahí se echan el ojito, ¿no? Sí, son estas plazas donde en el área de circulación se circula por géneros en sentido contrario, y en cada vuelta pues se para quedar de frente, ¿no? Exactamente. Qué padre. Entonces ya existía de la Viga con caballos, carretas y peatones, y además en la calzada de la Viga, que era el paseo en una embarcación casi desde la Ciudad de México hasta Xochimilco. Después hicieron algunos a las afueras de la ciudad, como fue el de Bucareli, que era otro paseo también, en donde había el concepto de glorieta o de fuente y de rotonda, y eran circuitos que se realizaban. La Alameda. La Alameda, que se hace extramuros, o sea, fuera de la Ciudad de México, se hace el paseo de la Alameda, que en México el sinónimo o el equivalente de Alameda es arbolado, porque en muchos lugares que se dice vamos a la Alameda no hay álamos. Entonces es claro, como equivalente al lugar arbolado. Pero tenía álamos en un principio, y era un paseo que se hacía a caballo, se hacía en carretas por afuera,
y estaba a las afueras de la ciudad, y todavía lo vemos en las litografías, cómo funcionaba. Había otros, por ejemplo, plazas que eran cerradas. Sí, la Alameda en algunas litografías tiene una barda donde no se podía entrar, o sea, no era un lugar público, entraban cierto tipo de gente a ese espacio recreativo. Entonces, así esta época del barroco en México, se hacen estos paseos desde las carriolas, las carretelas estas fabulosas, sí, a caballo, el paseo a salir al campo y visitar eso. Después van agregando fuentes, después más en el siglo XIX se agregan esculturas, y es este espacio de la Alameda que es único en su género, junto con el Pensil Mexicano, que fue otro jardín también muy importante, el Jardín Borda, un jardín interior privado, que es único también en su género, fuera de la Ciudad de México, y toda esta serie de espacios van adquiriendo esa vida recreativa que se tiene en el siglo XVIII. Pues muy bien, ya tenemos, digamos, que un panorama más o menos general de qué es lo que encontraron los españoles a su llegada a este extraordinario continente. La circunstancia de Cuauhnáhuac, por ejemplo, no estando tan pegado a la Ciudad de México, de Huastepec y tal, permitió que se salvaran estos espacios y se construyeran, se pensaran hacia el futuro otros nuevos, ya con esta, digamos, mentalidad de los conquistadores, doctor. Sí, yo creo que hubo un sincretismo, más que una destrucción, hubo un sincretismo, hubo una apropiación, hubo un tomar el conocimiento. Por ejemplo, el segundo hospital de América es el Hospital de Santa Cruz, en Huastepec. Y es donde se hace el Códice Badiano y esto, ¿no? De la Cruz Badiano. Uh-huh. Entonces... Fue un lugar muy importante. Fue después del hospital de San Juan de Dios, hecho por Hernán Cortés, el malo, el primer hospital. El segundo se hace. ¿Por qué se hace en Huastepec? Porque había una tradición de la medicina herbolaria en donde en este lugar se tenían y se conocía. Entonces este protomédico de Felipe II va, documenta y recoge para qué se usaban todas esta herbolaria mesoamericana. Entonces, si vemos lo que es jardín de ornato, no es exactamente, es decir, es un lugar donde hay plantas medicinales, y como sería el solar maya, o sea, yo quisiera moverme a una tradición histórica contemporánea que viene desde el periodo mesoamericano. Un solar en el área maya es autosuficiente, tiene las plantas que se requieren, los cultivos que se requieren, y entonces tienen mucho de lo que se necesita para la propia alimentación o la propia protección. Lo que llamamos en el centro la milpa. La milpa, sí. Ya. Sí, sí. Este solar tiene todas estas plantas medicinales en los espacios donde las condiciones lo dan en el solar. No hay una retícula donde se dice tiene que ir acá. Ellos buscan el tipo de ubicación, orientación y suelo. Pero esa tradición existe en las culturas actuales que lo heredan de este conocimiento de las plantas medicinales, etc. Entonces este segundo hospital se hace ahí y por eso también es importante. Luego tenemos otra serie de sitios de cultivo que son todo el sistema chinampero. Ese permaneció. Ese sistema chinampero permitió, con un tipo de cultivo intensivo en donde durante todo el año se podía cultivar, o sea, no era de temporal, sino se podían levantar 4 cosechas de cosas diferentes o de las mismas, en toda la zona lacustre. Entonces, eso que también les llamaban los jardines flotantes, los españoles, pues era un sistema agrícola extraordinario descubierto en esta zona lacustre desde época mesoamericana y que permitió la densidad de población y que fue una solución que llegó hasta el siglo XX, hasta por lo menos 1950. Ese sistema funcionaba de maravilla, lo destruimos y hubiera sido un soporte muy bueno porque están las condiciones de la cuenca hidrológica. Es decir, no hay que hacer la infraestructura, ya está. Simplemente hay que dejar que esas zonas se inunden y se
y se lleve a cabo el cultivo. Y ahí entraría un concepto más amplio que comentábamos, que va más allá del jardín, el jardín histórico, que son los paisajes culturales. Esta categoría la incorpora la UNESCO, y ya en épocas más recientes, junto con otra categoría que son los territorios, que son los itinerarios culturales. Me voy a referir a la de los paisajes culturales. Los paisajes culturales nos permiten tener una conceptualización más amplia, incluye los jardines de diseño europeos, por decir algo. O europeizantes, ¿no? Exactamente. Incluye los paisajes culturales evolutivos, que serían los lugares de cultivo y que pueden seguir siendo utilizados, como serían los campos de arroz, los cuales hemos hablado, los que serían la milpa, la chinampa, que son paisajes culturales porque requieren de una aclimatación, de una domesticación, y ese espacio tiene un valor y una connotación importante. Están los reliquios o arqueológicos, que son paisajes que funcionaron y que dejaron de funcionar. Ahí, por ejemplo, en España han incluido dentro de esta categoría les llaman las médulas, que son las minas de los romanos que llenaban de agua, las hacían explotar, y el deslave que producía hacía que se pudiera recoger los minerales que de ahí se requerían. Las minas serían paisajes culturales bajo esta categoría, que nosotros decimos, bueno, las minas, ¿qué son? Pues son modificadas es una topografía, una orografía modificada por el hombre, y tiene la presencia cultural. Doctor, sí, claro. Y precisamente las minas tienen mucho que ver con un espacio que es maravilloso, que es el Jardín Borda, porque entiendo que la gente que hizo esa fortuna demencial tenía que ver con el aspecto de la minería. ¿Esto es correcto? Sí. Cuéntenos. Sí, Manuel de la Borda, José de la Borda, que es el padre, llega de España, llega a Veracruz, se traslada con el otro hermano y desarrollan todo este trabajo de la minería, tanto en Guerrero como en el Estado de México, y son los que van desarrollando esta minería en esta región, en Taxco particularmente. Y bueno, esta iglesia de Santa Prisca, que es construida por José de la Borda, y es una de las pocas iglesias que podemos decir que hay en México, que se inicia y se termina, todas se terminan 2 siglos después. Sí, como decir, las catedrales se terminan, tienen muchas fases, hasta el siglo XX y siguen. Entonces, esta es una de las pocas que podríamos decir que tiene unidad de estilo, claro, porque se hizo en el estilo, el diseño de su momento, y se terminan los espacios arquitectónicos, los retablos, las pinturas, a todo lujo, o sea, se contrata lo mejor. Y estamos hablando del barroco mexicano. El barroco, sí, la variante de nuestro barroco, plástico y espacial. Entonces, este minero muy rico compra un predio muy grande en el camino que venía de Acapulco, pasaba por Taxco, Cuernavaca, a la Ciudad de México, de todo el comercio y de la globalización del siglo XVI. Estamos hablando de la nao de China y todos los productos que pasaban por ahí, ¿no? Sí, también. De ese descubrimiento que fraile agustino, Fray Andrés de Urdaneta, en 1564, parte de Jalisco, de las costas Jalisco, a Filipinas, y Legazpi, Miguel López de Legazpi, le ordena al agustino que busque la ruta del regreso. No se sabía cómo poder regresar. Entonces él hace una exploración más al norte y 6-7 meses toma el retorno y encuentra la ruta en 1565. Esto permitió que durante 250 años, de 1565 a 1815, se estableciera una globalización cultural, comercial, de todo tipo, entre Asia, América y Europa. El flujo de todo esto cruzaba, claro, llegaba al puerto de Acapulco, ahí se hacía la gran feria, en los meses de enero, febrero. Era una ciudad abandonada y que se llenaba de comerciantes
que después salían para todos lados. Ujú. Una de ellas era la ruta que llegaba a la Ciudad de México, al Parián, y a lo largo de esta ruta, cruzando por Tasco, Cuernavaca, y llegaba a la Ciudad de México. Entonces, ese flujo de la plata, porque además el nombre popularmente le llamamos nao de China, yo ya trato de no decirle nao de China, de llamarle galeón de Manila. Era conocido como el galeón de Acapulco, el galeón de la Plata, es decir, recibía muchos nombres, pero una de las cosas que llevaba era la plata, la grana cochinilla, el maíz, el cacao, es decir, todos estos productos americanos, y traía todos los productos asiáticos. Entonces ese flujo era muy importante, y Tasco y Cuernavaca eran punto de esa ruta de paso para de todos tránsito, esos es decir, productos. estaban en la mejor ubicación de lo que iba y venía desde Europa hasta Filipinas, hasta Asia. Entonces ahí es donde él escoge... Encuentra ese punto intermedio sensacional. Ese predio y construye un jardín privado interior extraordinario y único en México. Es decir, yo creo que es el jardín más importante de América en su género desde el siglo XVIII. ¿Tú piensas, doctor, que ahí había situaciones climáticas mucho mejor que las de Tasco? O sea, que había tantos beneficios, aparte de que podía ser un terreno enorme, como tú dices. ¿Tenía mejores circunstancias, situaciones de clima? Yo creo que tenía una ubicación estratégica porque tiene un valle extraordinario, el Valle de Cuauhnáhuac. Mientras que Tasco es ciudad minera, de montaña, y la otra está mejor distribuida en el territorio, y además está en una cota de 1500 metros, entonces tiene una temperatura de confort, es decir, es esta temperatura, por eso Hernán Cortés construyó su palacio, conoció todos los lugares y dijo, este espacio lo quiero, y aquí pido mi marquesado para esta zona. Entonces el asentamiento del siglo XVI, el Palacio de Cortés, el que escoge primero escoge lo mejor. Claro. Entonces escoge eso, y Borda en el siglo XVIII dice, pues aquí hay muchas condiciones importantes, adquiere este predio, y lo interesante es un gran jardín recreativo interior, una casa de campo, un jardín enorme que rebasa el tamaño de la casa, y manda a construir más adelante el hijo, un hijo sacerdote, ¿no? Un hijo sacerdote, manda a construir el templo que fue un oratorio de San Felipe Neri, y después el templo de Guadalupe. Entonces el conjunto incluye la casa de Borda, el jardín extraordinario, que incluye también un lago artificial. Es un gran estanque artificial en este lugar, y la iglesia, o sea, es un conjunto que integra estos tres componentes, no solamente el jardín, cuando nos referimos, decimos el jardín, pero además en un lugar en donde casi sería como hacerlo en un muy buen clima, pero en un lugar con condiciones muy difíciles, porque ahí no había agua. El agua se tiene que traer desde otra barranca, cruzar una barranca muy profunda, que son los manantiales de Guadalupita, y hay un acueducto del siglo XVI, que es por donde se cruza, y se baja por la parte alta de la loma el agua para el jardín y para el estanque, para las fuentes, y además en un suelo tepetatoso, es un suelo muy delgado, de no más de 15, 20 centímetros, lo demás es una roca de tepetate, es muy duro. Entonces hace una serie de terrazas, que en francés es parterre, hace estas terrazas para aumentar el suelo y la pendiente. Entonces es todo un trabajo. Un trabajo humano, pero de arduo. De en un suelo pobre hacer un suelo rico. Pero de una gran inteligencia y de un genio, diría yo, ¿no? Inclusive. Y de un diseño hidráulico extraordinario, porque no había bombas que hicieran que el agua y las fuentes funcionaran, es decir, era por gravedad. Claro. Entonces bajan un agua de otro lugar, la llevan a este lugar donde no había. Baja con un sistema de presiones para que se llene el estanque, se llenen las fuentes, y que las fuentes tengan los surtidores y funcionen. Y luego además era aficionado a la botánica, y entonces empieza a probar como jardín botánico, son los primeros jardines botánicos, pero además otro tema son
las plantas de aclimatación. Se trajo plantas de otros lados, no nada más las nativas, sí, digamos. ¿Y estas del Galeón de Manila? Sí. Bueno, el jardín está lleno de árboles de mangos de Manila. Entonces, estos jardines de aclimatación creo yo que fueron muy importantes porque estos productos que llegaban vegetales, no en especies, sino en arbustos, árboles, pues tenían que aclimatarse en algún jardín en Acapulco. Al parecer hubo uno ahí. Y luego en cotas intermedias se iban llevando de 1500, que es el Jardín Borda, y ahí se aclimatan y se distribuyen. Y entonces el árbol va domesticándose con ese suelo, esa temperatura, esas condiciones. Entonces, esta actividad que tuvo recreativa y de jardín científico es la que Manuel de la Borda, que era aficionado a estos temas, lleva a cabo en este espacio que conocemos como Centro Cultural Jardín Borda. Ya para ese momento, ¿de qué año estamos hablando? Cuando su hijo retoma la idea de seguir enriqueciendo el jardín y ya involucra la botánica y todo, ¿seguimos en el siglo XVIII? Sí, final siglo XVIII. Finales del siglo XVIII. De hecho, la obra ya la desarrolla Manuel de la Borda. El predio era del padre, se lo deja al hijo, que era sacerdote, y él desarrolla todo este concepto de andadores, jardines, los miradores. Es decir, ese es otro tema muy interesante, porque una de las cosas más valiosas de nuestro país son sus paisajes. Y todos los pintores, escritores, viajeros, narran nuestros paisajes, y lo que más les impresionan son los volcanes. Entonces, si vemos cualquier descripción, o pintor, o dibujante, va viajando y dibujando el paisaje mexicano. Entonces, ese paisaje que sorprende al viajero extranjero, es parte del paisaje que se puede apreciar desde los miradores. El propio Palacio de Cortés tiene 2 galerías que miran... Como haber hecho arquitectura del paisaje. Exactamente. Estamos llegando a la mitad del programa, ¿verdad? Sí, estamos platicando con el doctor José Antonio Siller Camacho en torno a, pues una serie de temas como los jardines, los paisajes culturales, los paseos también, que tienen que ver con la identidad, con lo que somos y con algo de lo muy valioso que tiene México, que es su geografía. Los invitamos que se queden y le agradecemos muchísimo la presencia del doctor Juan Antonio Siller Camacho. Hemos estado hablando también de el Jardín Borda como un botón, como una muestra de todo lo que ya fue enriqueciéndose con las 2 tradiciones, digamos, con un paisaje, como tú bien dices, un paisaje yo creo que impresionante, donde si el punto de mira era el volcán, yo creo que ya era así un momento de éxtasis casi para el viajero, sobre todo para el que se encontraba con esa maravilla. Pero estamos en el siglo XVIII, Casa Borda, Jardín Borda, tú nos describes, ya tiene varios como funcionalidades, ya es la belleza, ya también es el conocimiento de la herbolaria. Ese es el momento en el que se queda ahí detenido, porque van pasándole muchas cosas al jardín, ¿no? Hasta que lo encuentra Maximiliano y Carlota de pronto. Sí, yo creo que este espacio, y retomo los miradores, sí, era el espacio social de las casas y de las familias, es decir, se reunían en un punto desde el cual... a mirar. Se hacían las tertulias. A tomar el fresco. Sí, tomaban el fresco, descansaban, pero se hacían las tertulias literarias y de la época, y esos miradores los teníamos también en la Ciudad de México. Si vemos las litografías de Waldi, vemos como el tercer piso es un mirador que ve el valle, el lago y los volcanes, y en Morelos estos miradores que tiene el Borda, que tiene el Palacio de Cortés y otros más, eran eran los lugares de estar en la casa. O sea, los interiores no eran solamente los espacios donde se quedaba, donde se habitaba, eran los lugares donde se dormía, etcétera. Pero en climas como estos, el espacio intermedio, sin muros, es un espacio muy agradable. Estos espacios, los corredores, los pórticos y los miradores, esta arquitectura semitransparente en donde se protege del viento, lluvia, pero que está uno disfrutando de la vegetación y del paisaje, fueron importantes. Cuando llega Maximiliano, le ofrecen el Palacio de Cortés, él no lo quiere ocupar, era muy respetuoso en ese sentido, y
renta o pide ocupar lo que era un ala central del conjunto y desarrolla ahí la estancia que hacía en Cuernavaca, aprovechando un gran corredor que daba al jardín central y a las fuentes, un espacio intermedio ya interior que era en donde estaban las salas, el comedor y los lugares de estar, y luego otra serie de crujías longitudinales que era hacia donde estaban las habitaciones privadas ya de ellos y que daban a un jardín privado. O sea, si visitamos esta ala de la casa, que la correspondió de la casa a la Borda. ocupación de Maximiliano, tiene un jardín privado que era el jardín de Carlota, y tiene una celosía que da cierta transparencia al jardín mayor, y además lo rediseña con un jardín de las rosas, que es como se conocía, y en las descripciones dice, se hace un jardín de la emperatriz, que es el jardín de las rosas. Entonces se plantan rosas en estos parterres o en estas terrazas. Hemos encontrado una especie de hemiciclo en el lado corto de árboles para que esa perspectiva corta rematara en un elemento, un muro verde, como ahora están de moda. Claro. Y biomasa sensacional. Eso sí es organizar la vida, oye, la vida y lo que van a ver tus ojos. Entonces establece ahí esa estancia, esa residencia, junto con la que tenía oficial en el castillo de Chapultepec, y luego construye un pequeño chalet en Acapancingo. Y Acapancingo también lo describe Bernal Díaz del Castillo antes de la conquista de Cognáhuac. Pasan por ahí duermen, y dicen, nos quedamos en un pueblecito, en un lugar donde corre agua y flores, y es un lugar extraordinario, es decir, un lugar rico, y es donde están los viveros actualmente, toda esa zona. Entonces, Acapancingo es donde construye un pequeño chalet muy pompeyano, muy europeo, con un estanque de agua, con 2 habitaciones, un pequeño comedorcito, una cocina de humo ahí mismo, con un diseño de ladrillo, y que a los arquitectos que les encarga hacer la obra, pues se quejan de que no había suficientes operarios, que el ladrillo no se entrega a tiempo, que la teja, etcétera. Entonces ahí construye un chalet, al cual desde el Jardín Borda, a caballo, cruza una de las barrancas, el puente de la Emperatriz, que es como se le llamó, hasta Acapancingo. Entonces, en Cuernavaca tiene este espacio que le llama la Casa de Olindo, que es en donde es un chalet de 2 habitaciones, en donde él iba también, y la otra residencia donde estaba con mayor personal, que era el jardín Borda, y el palacio del castillo de Chapultepec, en donde el Paseo de la Reforma se lo debemos a él. Sí, claro. O sea, hay que darle a cada quien su crédito, claro. Yo digo que son algunos personajes innombrables en nuestra historia, es decir, desde Cortés, seguimos con Maximiliano, y así nos vamos llevando. Sí, ya, ahí quedémonos. Pero la mitad de los personajes serían los innombrables. Entonces esta perspectiva y este trazo del castillo de Chapultepec al Palacio Nacional, y este diseño del Paseo del Emperador, pues es mandado a hacer por Maximiliano, donde tenía que trasladarse en carreta a lo largo de este espacio, y ese trazo y diseño se lo debemos a él, que después le cambiaron el nombre a Paseo de la Reforma, es otra cosa, pero el antecedente es el Paseo del Emperador, sí. ¿no? Doctor, son varias cosas. Una, por ejemplo, que los arquitectos no han cambiado mucho a lo largo de los siglos, ¿no? Se siguen quejando, tal, los materiales y tal. Sí. Otra, el Jardín Borda, una serie de construcciones, una arquitectura particular que fue sobreponiéndose a lo largo del tiempo. ¿Sabemos quiénes fueron, por ejemplo, los arquitectos que utilizó Maximiliano para construir a lo mejor el Jardín de las Rosas, por ejemplo? Sí. ¿Eran europeos? ¿Eran talento nacional? ¿Quiénes fueron? Él tenía sus jardineros. O sea, sus palacios los diseñaba, él sabía de urbanismo, sabía de arquitectura, aunque no era arquitecto, y sabía de jardinería. Entonces tenía arquitectos de jardines que vinieron. Que los traía. Y son los que le diseñaron los jardines del castillo,
Algunos de estos arquitectos le hacen los planos y los diseños, y algunos arquitectos de la corte mexicanos eran los que llevaban la ejecución de muchos trabajos, hacían modificaciones también. Entonces había en estos diseños el diseño urbano, ¿sí?, el diseño arquitectónico y el diseño del jardín y de paisaje. Es decir, están incorporando a esos diseños urbanos y arquitectónicos la arquitectura de paisaje como un lo trabajo conocemos como ahora. muy estético, ¿no? También se pensaría que aquí hay un gran oficio de jardineros, ¿no? Sí. Que precisamente sigue siendo Cuernavaca un lugar de casas con jardines, ¿no? Sí. O sea, hay algo que queda desde esa época para acá. Un investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha hecho varios catálogos de la ciudad de Cuernavaca, de varios jardines interiores, etcétera, y en la presentación de un libro que hizo hace unos meses, comentó algunos resultados de esta investigación que ha hecho, y nos sorprendió porque nos dio el dato que la ciudad de Cuernavaca y la ciudad de Jalapa son las dos ciudades de México que más árboles tienen. No lo sabíamos, No, pero claro. Muchos son intramuros, o sea, Sí, no ¿qué los es lo vemos que sucede fácilmente cuando uno va a Cuernavaca? Hay jardines inmensos, pero la densidad arbórea es muy, muy alta, tanto como la ciudad de Jalapa, que tiene mejores condiciones de suelo y de lluvia, etcétera, que en caso de Cuernavaca, pues se ha logrado tener la misma cantidad actualmente de esa densidad de árboles, de jardines, pero con condiciones quizás climáticas buenas, pero de suelo y agua difíciles, ¿no? Ya. Eventualmente el Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo cayó, ¿no? Fue fusilado en el Cerro de las Campanas. Carlota se volvió loca. Después llegarían pues toda la primera guerra de independencia en México. ¿Qué pasó entonces en Cuernavaca? Tengo entendido que de alguna manera pues casi queda desierta la ciudad. Sí, bueno, hay todos estos movimientos armados, pero quizás cuando más se agudizó, y lo narra el antiguo cronista Valentín López de la ciudad, él describe en época ya de la Revolución cómo la ciudad se abandona. Es decir, hay una toma de la ciudad por parte de los zapatistas, y la población y todos los que estaban ahí salen hacia Toluca, o sea, cruzan las montañas en una especie de éxodo, donde a lo largo de ese éxodo hay combates y la ciudad queda desierta, es decir, queda la ciudad abandonada, sin techos, sin cubiertas, algunos perros que dejaron ahí, y queda por muchos años como ciudad fantasma. A continuación, un fragmento de la crónica a la que se ha referido nuestro invitado, de Valentín López González. Cuernavaca fue una ciudad abandonada en 1916, 1917, 1918. La gente fue evacuada por el ejército carrancista y seguramente entre sus cosas personales iban documentos o libros que tuvieron que vender por hambre. Salieron con ellos los anales, crónicas, libros y relatos morelenses del pasado. Se perdió también el contenido de bibliotecas, archivos y toda clase de registros. En la ciudad abandonada se enseñorearon en los patios de las casas, taladrando los pisos, raíces y más raíces. Puertas y ventanas abiertas, donde la rapiña, los vientos y la lluvia del sur campearon. Yo, en el año de 1949, empiezo a comprar con los libreros de viejo y he estado trayendo de todas partes del mundo. Y es hasta después, cuando la situación cambia, la paz empieza a regresar, que se vuelve a poblar con subsidios, es decir, el ferrocarril que llegaba hasta la ciudad de Cuernavaca y seguía hasta el Balsas, se pagaba un subsidio para que las familias
pudieran regresar con sus pertenencias y volver a repoblar la ciudad de Cuernavaca, que había quedado totalmente abandonada. Entonces... Se hacía la motivación ahí para que llegaran y se quedaran de nuevo. Sí, para volver a repoblar, y esto ya es en el siglo XX, después de las guerras de revolución. Claro. Entonces se vuelve a repoblar la ciudad, y la ciudad se conservó como nos la imaginamos en los grabados y dibujos, en fotografías aéreas que todavía tenemos, hasta 1950. De 1950 en adelante empieza a transformarse, se hace un área metropolitana muy grande, muy extensa, muy complicada, y es un poco el caos que ahora vemos en esa área, con municipios conurbados, con problemas de tráfico, de todo tipo, pero hasta 1950 podíamos ver imágenes de la ciudad y del entorno donde no tenía toda esa densidad, y donde las fachadas decían, había una quinta fachada, es decir, no nada más las de los 4 lados de la casa, sino las de las cubiertas, es decir, como las perspectivas se tenían también aéreas de un punto a otro, la ciudad tenía esa fisonomía de ver sus techos, sus cubiertas, que era otra fachada, la fachada de las azoteas, y yo creo que fue tan bonita como todavía las fotos antiguas de Taxco, donde vemos una ciudad irregular, en un sistema de lomas, porque Cuernavaca está en laderas de Cañadas, lomas, ¿no? Sí. Entre cada una de ellas hay un barranco muy profundo, que ese barranco tiene conducción de agua, hay vegetación, aves, etcétera, y ese clima que se tiene en la ciudad, y que podemos tener 3 variantes, la parte más al norte, más fresca hacia los bosques, la parte central y la parte sur, se regula con el viento que corre en estas barrancas y con la humedad y el agua corriendo. Entonces es una especie de aire acondicionado natural. Precioso, y por eso se tuvo esas condiciones. No, pues fue un paraíso. Así que ahora han cambiado por los asfaltos, pavimentos, etcétera, ¿no? Ojalá mucha gente escuche este programa, escuche la voz del doctor Juan Antonio Siller Camacho, porque la gente ama el Jardín Borda. Yo me he dado cuenta a lo largo de los años y de las múltiples visitas que yo he hecho personalmente a este lugar, que es un espacio maravilloso. Es como obligado, y que como es paseo. Exacto, un lugar obligado para ir a Cuernavaca. Pero la gente no tenemos luego esta información que nos daría una perspectiva diferente y pudiéramos apoyar estos cambios positivos, doctor. Sí, yo creo que hay que hacerlo. Y la información es muy importante, o sea, la gente que conoce cómo ha ido cambiando, o sea, la historia y la importancia, va a valorar más ese espacio y lo va a hacer suyo, lo va a hacer propio, y es un espacio que de ser un jardín privado, ahora es un jardín público, entonces el disfrute de ese espacio no nada más es para los de Cuernavaca, sino la gente que visite el lugar puede llevarse una muy buena impresión de un jardín novohispano, tan bueno como los que pudo haber habido en otros lugares, ¿no? Claro. El más importante de América, dice usted. ¿Alguna bibliografía que nos pudiera usted proporcionar para aquellas personas que quisieran saber más en torno a este tema, doctor? Sí. Usted ha escrito varias cosas, ¿no?, al respecto. Está por salir una publicación digital en el primer seminario que se hizo hace unos días de jardines históricos, con participación de gente de Sevilla, de Granada, hablaron de la Alhambra, etcétera. Entonces fue muy interesante esta visión de los jardines de España y los jardines de México y de los espacios. Entonces, ¿van a hacer las ponencias del seminario? Se va a hacer una publicación digital y probablemente impresa con estos trabajos. Hay 2 tesis importantes, una en la Universidad Metropolitana y otra de la UNAM. La de la UNAM yo la dirigí, es una tesis de maestría. Ahí hay alrededor de 80 y 100 planos que no había y los hicimos. Entonces estas 2 es un material de maestría con una muy buena documentación técnica para cualquier intervención. Hay varios artículos, ponencias que se han hecho y trabajos de divulgación que también se han hecho, trabajos de catálogos de plantas, etcétera. Hay más de 1000 árboles en el interior
hay un catálogo muy interesante de cuáles son las especies. Entonces se puede entrar al Jardín Borda desde su vegetación, su arquitectura, sus historias, sus leyendas. Claro. Es decir, hay muchas entradas para un espacio tan extraordinario. Y finalmente, un jardín, ahora como ya decíamos, como espacio público, es un lugar importante para cualquier ciudadano, sea nacional o sea un visitante extranjero. Yo creo que sí es como una tregua dentro de las ciudades ya tan aceleradas, tan mortificadas, ¿no? Es un refugio. Sí, yo creo que sí. Así como las aves lo buscan, claro, los habitantes entramos a ese espacio como refugio de esta ciudad transformada a mal, ¿no? Muy bien, pues ahí está, es la voz del doctor Juan Antonio Siller Camacho, a quien le agradecemos muchísimo por esta charla. Siempre es muy interesante la conversación con usted, doctor. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y por su disposición. Muchas gracias a ustedes, que siempre doctor, es muy gracias. Platicar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Juan Antonio Siller. Bueno, pues gracias a nuestros radioescuchas por su atención. Les sugerimos que consulten más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx, mi querida Rita Abreu. Nos despedimos de ustedes, José Ángel Domínguez y una Rita Abreu. Y en la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Joel Cuautle. Amigos, hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Gracias, un gusto platicar con usted. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.